Buenas noches, nos encontramos nuevamente en un capítulo más en esto que es Medicina Interna con Amores. Y bueno, el día de hoy toca platicar de otros temas un poquito preocupantes para la población, pero bastante buenos para también poder lograr entender la manera preventiva en lo que podemos trabajar o laborar con este tipo de enfermedades. Y vamos a hablar con el doctor Calixto, que es médico oncólogo clínico, que nos hace el favor de aceptar la invitación y pues de venir a platicar con nosotros en esta noche, ¿no? ¿Cómo estás, doctor? Más que ¿Qué nada, buenas noches. Ya nos saludamos hace ratito. Y bueno, la introducción o como primera parte casi siempre es pues platicarnos o si nos puedes decir a las cámaras o a la audiencia que, quién eres, cómo te llamas, de dónde eres y pues dónde te formas, es más que nada, ¿no? Claro que sí. Pues un gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy oncólogo clínico. eh, Formo parte del grupo médico Portes. Eh, yo me formé en el Hospital General de México. Hice la subespecialidad después de hacer 2 años de medicina interna aquí en Villahermosa, Tabasco, de donde soy originario. Y posteriormente 3 años en la Ciudad de México, en el Hospital General, un centro de alta concentración. Posteriormente elaboré en el Hospital Siglo XXI del Seguro Social Ah, bien. durante un año, ya como médico adscrito. Fue una experiencia muy enriquecedora en cuanto al volumen de pacientes y el tipo de casos que se llevan. Es también un centro de alta referencia. Y pues posteriormente la tierra llama, Te entonces regresaste. pues decidí retomar El mi agua de labor. Tabasco vengo, agua de Tabasco voy. Exactamente, Oye, pero tú estudiaste aquí en Villahermosa la carrera de medicina. así O es, sea, en la Universidad Autónoma, ¿no? La UJAT. exacto, Y hiciste aquí en Juan Gran, hiciste medicina interna. así es, Y te fuiste al general a hacer la subespecialidad de oncología clínica. Y ya exactamente, después te fuiste a Siglo a trabajar. así es, Ya te regresaste. Ya renuncias para allá y listo. exactamente. Estaba muy pesado, ¿no? Allá. Es complejo, es complicado. Creo que todos los centros de referencia oncológicos Sí, en general todos están tienen, llenos. Digo, a mí me tienen, tocó rotar en Siglo, en el área de sarcomas, y o sea, cansado, está fatigado. Digo, aunque no hacíamos guardias después, pero ya con lo que nos dejaban en deber de pacientes era más que suficiente. Ah, bien, y digo, y actualmente, pues bueno, el doctor se encuentra laborando también con nosotros, como ya comentó, en Centro Médico Portes, es oncoclínico y trabaja en institución también, ¿no?, de salud pública, dando atención justamente a todos los pacientes del índole oncológico. Y oye, platicando y dando introducción también a lo que es el tema de oncología, pues ya sabes que la oncología o lo que se refiere al cáncer, todo el mundo le da miedo, ¿no? Creo que es una parte, no sé en qué porcentaje pudiese yo decir que los pacientes que no saben qué tienen, pero siempre que vienen, por alguna extraña razón, creen que tienen cáncer, ¿no? Es como que vengo porque vienen, no, eso que tenga yo cáncer, doctor, ¿no? Tómeme una tomografía del cerebro, de la panza, una radiografía, un ultrasonido. Siempre la gente está pensando constantemente en cáncer, ¿no? ¿Por qué será que existe como esa parte de que la gente ante la incertidumbre piensa en cáncer primero? sin duda. Creo que es una realidad que todos hemos tenido algún conocido o algún familiar con esta enfermedad. Es una enfermedad que va en aumento, como casi todas las metabólicas y crónicas, porque esto va en función de cada día vivimos más, aunque Así es. pareciera que no, pero el promedio de vida va en aumento y esto nos expone a que con la edad se genere algún daño en un órgano y que produzca cáncer, ¿no? Eh, Muchos tipos de cáncer también están relacionados con estilos de vida. Casi siempre todos los factores de riesgo para enfermedades metabólicas tienen algún impacto también en favorecer el desarrollo de cáncer, ¿no? El sedentarismo, la falta de actividad física, ingesta alta en calorías, baja en fibra. eh, Todos estos factores tienen un peso, al menos en los tipos de cáncer más comunes, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, de tabaco también son de los factores modificables más comunes y Frecuentes. frecuentes.
Ok, entonces, pero la gente viene como que pensando que básicamente está haciendo un mal estilo de vida, se pudiese decir, y como casi nunca llegan a consulta, que también es lo que siempre llegan diciendo, cuando les da algo, un dolor de no sé dónde, creen que son síntomas hacia el cáncer, ¿no? Lo que estás mencionando, que mucha gente pues hoy en día fuma, que ya dijiste que fumar es un factor de riesgo, la mala alimentación es un factor de riesgo, que es una dieta que sea poca en fibra o baja en fibra. La obesidad la podemos considerar también como factor de riesgo. Así es. Y bueno, que son factores modificables, ¿no? Que significa que si los quitamos, pudiese mejorar o disminuir. Pero hay otros, ¿cuáles pudiesen ser los factores de riesgo no modificables, por ejemplo, que pudiese tener la población en general? Ok. Algunos de los más frecuentes están asociados con factores genéticos. Okay. Normalmente se cree que el 10% de los casos de cáncer se debe a situaciones genéticas, es decir, que se heredaron. Eh, el más clásico o el más común es el- la mutación de BRCA que predispone a cáncer de mama, Okay, a sí. cáncer de ovario. Hay algunos otros síndromes que predisponen a cáncer de tiroides, a cáncer de estómago. En general, son los factores no modificables, están relacionados con la genética, ¿no? O sea que ya básicamente es algo que lamentablemente se está predispuesto a que si tú tuviste este tipo de cáncer, tu descendencia tiene un riesgo en extremo elevado de poder padecer este mismo cáncer, ¿no? Así Digo, aunado más los factores de riesgo modificables que le pueden llegar a sumar cada persona, ¿no? En eso. exactamente. Ahora, el simple hecho, mencionabas que como vivimos más, que es una realidad, al menos ya la media es de 73 y 75 me parece. El Aproximadamente. simple hecho de vivir mucho tiempo también nos puede condicionar desarrollar cáncer. Así es. Muchos tipos de cáncer están relacionados con la edad. Eh, Cáncer de hígado, cáncer gástrico, el mismo cáncer de endometrio. Son tumores que requieren muchos años para poder desarrollar a partir de una lesión premaligna a que se desarrolle cáncer. Generalmente son, pues, la literatura, si bien no hay estudios controlados, en promedio se cree que es de 2 a 3 años a partir de que una célula tiene cambios genéticos, va a empezar a desarrollar cáncer. Y eso es, por ejemplo, como mencionas, o sea, a cómo va pasando la edad, digo, en el escenario que sea una persona, porque existen, digo, que son pocos, pero pues hay gente que siempre suele, ¿no? Que, doctor, yo soy deportista, yo como bien, en mi familia no hay cáncer, me levanto temprano, ¿no? Siempre traen, y, y ahora me dice que usted que tengo cáncer, ¿no? Que llega a suceder, es una situación frecuente. Estos casos se pudiesen decir que son los que tú mencionas, o sea, que es la edad y el tiempo que al final del día puede predisponer a tener un cáncer por el simple hecho de haber nacido, ¿no? Así es, Como dice exactamente. el libro, ¿no? El Robbins. Sin duda, realmente es algo a lo que todos estamos expuestos. Hay pequeños factores o grandes factores a los que estamos expuestos a lo largo del día a día. La misma radiación solar. eh, El cáncer de piel, ¿no? exacto, Básicamente, ¿no? así es. Son escenarios o situaciones que muy difícilmente vamos a poder tener controladas todo el tiempo en nuestro día a día, ¿no? Pero la herramienta más útil que tenemos en general en todos los tipos es la detección temprana. Eso puede hacer la gran diferencia entre lograr la curación o que se convierta en una enfermedad que muy difícilmente se va a eliminar por completo. Claro. Y también digo, aquí esta parte que es muy importante que estás mencionando, el cáncer, pues casi siempre cuando alguien escucha la palabra, lo hace sinónimo a fallecimiento, ¿no? Y a un fallecimiento muchas veces a corto plazo, ¿no? Que casi siempre, ¿y cuánto tiempo me queda? ¿No? Que está de película, básicamente. Entonces, con lo que estás mencionando, la terapia preventiva nos ayuda a identificar cánceres en diferentes situaciones y son curables, ¿no? Hoy en día, ¿es correcto eso? Así es. Aproximadamente el 50% de los casos de cáncer que se presentan a nivel mundial se cree que son prevenibles.
los más frecuentes o el cáncer que prácticamente ya pudiera erradicarse con métodos de prevención es el cáncer cervicuterino. Está en casi todos los casos relacionados a la infección del virus del papiloma. Desde hace ya más de 10 años existe una vacuna para prevenir digamos, la proliferación de este virus y de esta forma poderlo erradicar. El gran reto a nivel mundial es la accesibilidad a estas vacunas o a estos tratamientos. Si bien con el paso del tiempo se han ido volviendo más accesibles, no han sido una estrategia global en algunas políticas públicas, ¿no? Cáncer de mama, se recomienda que a partir de los 45 años se busque por medio de mastografías, ultrasonidos, de forma anual, ¿no? La detección, La ¿no? detección temprana. Eso hace la gran diferencia porque etapas 1 tienen posibilidades de sobrevida 5 años de más del 90%, dependiendo de algunas otras características, pero etapas 4 el porcentaje baja Demasiado. considerablemente, tal vez menos del 20%, ¿no? Entonces, ahí el impacto, al menos estadístico, en poder detectar algo cuando apenas está empezando. Oye, por qué será que no existe o no tenemos todavía esa cultura de buscar la parte preventiva en todos estos situaciones o estos escenarios? Por ejemplo, en cáncer de mama, pues sí hay gente que cuando su mamá y etcétera, ya hoy en día como se ha globalizado un poquito más la información, internet, etcétera, sí se previene, ¿no? Pero existe gente que pues todavía definitivamente pues no acuden a atención ni nada. ¿A qué crees que se deba esa parte de que no quieren acudir a atención? Creo que es un fenómeno en general relacionado con la medicina. Al menos en México es un país en el que tal vez en algún momento hubo una cultura de medicina preventiva en la que, Hace mucho tiempo, sí. exacto, como trabajador tú tenías que ir 2 veces al año a tus rechequeos, que incluía tu biometría, tu peso, tu talla, tus estudios de tamizaje, ¿no? Que incluye cáncer, ¿no? Para las mujeres, métodos de prevención o de control de la natalidad. Para hombres ya de cierta edad, pues tu antígeno prostático. O sea, esta parte estaba muy bien Estructurada, estratificada, ¿no? estructurada y sobre todo que se tenían el acceso y también la cultura, ¿no? De las personas que lo veían casi casi como era misa, ¿no? Sí, Cada claro. domingo, Una cada seis educación en la meses. salud, ¿no? De tu salud personal. Exactamente. Entonces, hoy en día depende mucho del valor que le den las personas a esta parte de su cuidado, ¿no? Si bien, como dices, muchas veces en el día a día, pues dejamos como último a veces lo menos urgente es lo más importante, ¿no? Sí, sí, checarte, ¿no? Básicamente. Así es, Que es exactamente. Y debería ser pues retomar esta parte de la cultura de darle la importancia a la prevención en la salud, que es lo que va a hacer la diferencia en la gran mayoría de enfermedades, ¿no? que se ha perdido por completo, en eso tienes bastante razón. Oye, en México, ¿cuál pudieses decir, o a tu experiencia, o las estadísticas también, cuál es el cáncer, o lo que tú también ves a día, cuál es el cáncer de mayor frecuencia en México en mujeres y hombres? Bueno, en general en mujeres el más frecuente por mucho es cáncer de mama. Aproximadamente el 30% de todos los casos en mujeres es por cáncer de mama. Y en hombres cáncer de próstata es el más frecuente. Es lo más frecuente. Y hablando en Exactamente. cuanto a población de Tabasco, ¿también cumple ese criterio? Aquí en Villahermosa, en Tabasco, la población que tú ves, Sí, también como lo primero es cáncer de mama, mujeres y cáncer de próstata. Esto son edades un poquito avanzadas. Estás platicando que las mujeres arriba de los 45, 50 comienzan a tener o desarrollar o pueden comenzar con la enfermedad. Y en los hombres, pues el cáncer de próstata viene más o menos el tamizaje en 50 años, si no me equivoco. Si no me aproximadamente. corriges. Y hablando en cuanto a cáncer, porque es frecuente ya que llegue la población joven, en 30, 35, 25, pensando con este tema de que hay mucha ansiedad hoy en día y que hablando nuevamente de que hay mucha
diversificación de las redes e información, todos creen que ya tienen cáncer. ¿Qué cáncer pudiésemos decir, o que tú ves también, que son en pacientes jóvenes? Normalmente las neoplasias más frecuentes en jóvenes son leucemias, linfomas, hablando de la edad de 20, 30 años, adulto joven. Testículo en hombres, se pudiera hacer ovario en mujeres. También ha habido un alza en cáncer de mama en mujeres jóvenes. De hecho, la media en México es más o menos 8 años antes que la media a nivel mundial. Y este es un fenómeno que aún no entendemos muy bien, al menos en México. Es algo muy curioso, porque las mujeres en México les da cáncer de mama a edades más tempranas que el promedio a nivel mundial. Cáncer gástrico también ha sido uno de los que ha aumentado la incidencia en población joven y tampoco entendemos muy bien por qué. Ok. O sea, básicamente, bueno, linfoma y leucemias son en pacientes jóvenes, pero eso no es tu materia, eso es, digo, tú eres oncoclínico, tú te dedicas a ver tumores sólidos, ¿no? Así es. Ese es tumor de la sangre, por así mencionarlo, ¿no? Exactamente. Y en tumor sólido, mencionabas que en pacientes jóvenes es el testicular. Tengo un amigo que falleció de la prepa con, ¿cómo se llama? Se me dio su nombre ahorita. Lo fueron a visitar a mi hermano y le dijeron, no, es que ya falleció, tenía cáncer testicular, ¿no? Y en mujeres puede ser el cáncer de mama como también de presentación más joven, o hay algún otro, o el de ovario me estabas comentando también. Sí, hay un tipo de cáncer de ovario que son tumores germinales, es frecuente también en mujeres jóvenes. Cáncer de mama también ha ido en aumento. Yo creo que serían esos dos. Cáncer cervicuterino también, muy frecuente en mujeres jóvenes. O sea, estamos hablando de entre 20 y 30 años aproximadamente. Así es. Más o menos, ¿no? O sea, aproximadamente. Oye, y otra cosa también, ¿qué sucede con esta parte que también, no sé si te toca en la consulta, que el paciente llega con marcadores tumorales, ¿no? Que ahí hay como, van a los laboratorios pues, de por ahí, ¿no? De cadenas nacionales y traen su lista de laboratorios de marcadores oncológicos, ¿no? Porque alguien les dijo, tómate esto y ahí te va a salir. ¿Qué pudieses decirnos en cuanto a los marcadores? Porque es extremadamente frecuente, ¿no? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué los tomamos? ¿Y para qué tipo de cáncer realmente funcionas? Porque tenemos una extensión de cáncer enorme, entonces, ¿para qué nos funciona? Así es. Es algo muy, o sea, muy curioso y muy frecuente, porque esto yo creo que va más en función del beneficio comercial, ¿no? Los marcadores tumorales, la gran mayoría tienen una utilidad pronóstica. Es decir, una vez que ya sabes que tienes cáncer, el especialista debe solicitar, o en algunos tipos de cáncer se solicita, no todos los tipos de cáncer elevan marcadores tumorales, pero los que sí nos sirven como pronóstico para ir midiendo la respuesta de la enfermedad. Es decir, ir conociendo si el tratamiento que estamos dando está disminuyendo el tumor o está respondiendo, ¿no? Marcadores tumorales que sean diagnósticos, sí los hay, pero son muy puntuales. Pudiéramos poner el ejemplo de cáncer hepatocelular, acompañado de una buena resonancia y un buen reporte. Es una forma de diagnóstico sin biopsia de los pocos tumores. Otro pudiera ser el cáncer de testículo, que eleva marcadores tumorales con una lesión muy sospechosa por ultrasonido, por tomografía. También nos hace el diagnóstico. Otro caso muy puntual, yo creo que sería la enfermedad trofoblástica, que es un padecimiento que se asocia al embarazo persistente, y el marcador tumoral de la fracción beta, que es la enzima que medimos para saber si hay embarazo, o no, nos funciona como diagnóstico también. Fuera de eso, el resto de marcadores tumorales solo tienen una utilidad pronóstica y predictiva, pero en ningún momento sustituyen el abordaje por biopsia, el abordaje de un especialista, ¿no? Que básicamente no está recomendado que nadie se ande
chequeando, como dicen, o tomando marcadores tumorales si te duele el brazo, si te duele el pelo, si te duele la oreja, ¿no? Porque es Así es, frecuente, ¿no? ¿Qué es lo sin que duda. sucede, no? Porque los marcadores no sirven para hacer el diagnóstico de enfermedades. Más bien, cuando ya tienes el cáncer, te puedo solicitar un marcador específico, si es que existe, Exacto. para saber si el tratamiento que te estamos dando, o que te están dando, o que te está dando el doctor, está mejorando o está siendo efectivo, ¿no? Así Básicamente es. para eso. Porque también es frecuente que la gente llega y dice, oiga, es que aquí en el laboratorio la flechita está para arriba, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿qué nos puedes decir de los valores? Por mencionar, no sé, voy a decir el CA 19.9, no me sé el valor de corte ahorita, la verdad, pero Ujú. digamos que su valor de corte es 15 y salió en 18 o 19 o salió en 50, por ejemplo. Y Ujú. la gente viene y te dice, es que ya busca en internet y bueno, los laboratorios después le ponen en páncreas, ¿no? Y Ajá. entonces ya vienen, no, es que ya tengo cáncer de páncreas, por eso vengo, doctor, y ya llorando vienen a veces. ¿Qué Ujú. puedes decir en ese aspecto? ¿Para qué sirve el valor en general? Ok. Si bien lo que viene en función de lo que platicamos, que estos o estas sustancias, más bien que todos producimos, tienen ciertas variaciones pequeñas que pueden depender de algunas otras enfermedades o pueden depender incluso de estilos de vida. Específicamente el CA 19.9 se usa como marcador de cáncer de páncreas, tumores de vías biliares, puede llegar a elevarse también en tumores gástricos, pero estas pequeñas elevaciones, perdón, y sobre todo si no hay un contexto clínico que nos haga sospechar que hay un tumor, tienen un valor realmente nulo. Negativo. Pudieran llegar a elevarse por estreñimiento, incluso por colon irritable, por diarrea, O porque se equivocó el laboratorista. exacto, los mismos niveles de control pueden tener pequeñas variaciones y esto no necesariamente traduce en que haya una lesión, ¿no? Son sustancias que todos producimos y que pueden haber pequeñas variaciones dependiendo de la edad, dependiendo del día, dependiendo de otras enfermedades que tenga la persona, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, nuevamente lo mismo, no tomarse laboratorios, no marcadores de cáncer. Si no te lo solicita, pues alguien, un médico de referencia, un oncólogo clínico, un internista, o bueno, también hay el ginecólogo o el endocrinólogo, ¿no? Hablando de un cáncer de tiroides y demás, hasta que ellos te lo soliciten de una manera como adecuada, ¿no? Básicamente no nos sirven ni nos funcionan para nada. La recomendación es básicamente no hacerlo, ¿no? Así es. Oye, en cuanto ahorita que toqué el tema y recordé cáncer, el cáncer de tiroides, ¿qué tan frecuente lo logras tener acá en tu consulta? En general, se cree que es entre la cuarta y quinta neoplasia más frecuente en general en México. Es más común en mujeres de edad media, entre los 40 y 50 años, y es un tumor que generalmente tiene un abordaje quirúrgico. La parte de oncología médica juega un papel muy seleccionado, prácticamente en enfermedad yodo-refractaria. Cuando ya tiene una más avanzada, ¿no? La enfermedad, por así mencionarlo. Que no Exacto, participan casi siempre, es un poquito más como el onco quirúrgico y el endocrinólogo, podríamos decir, ¿no? Un exactamente. poco, ahí casi no tienen participación, como mencionas. Ujú. Y fíjate que en otro tema, pues también que también se ve, mucha gente después llega, ayer, por ejemplo, una señora, "Ah, es que ya tengo muchas manchas, doctor, y esta que traigo acá, mire, ya la se me creció, cáncer de piel, ¿qué sucede ahora con que, pues básicamente no nos recomiendan asolearnos, pues no absorbemos vitamina D, y sí hay un aumento, ¿no?, de lesiones premalignas por la asociación a los rayos ultravioleta? ¿Qué cáncer de piel también lo ves tú o también deriva, por ejemplo, a dermatología? Ok. En general, estas lesiones en piel sí, casi siempre las identifica primero el dermatólogo, que es quien hace el abordaje. Y una vez que se sabe que es cáncer de piel, pues hay que determinar, ¿no? Hay dos grandes grupos, que es el melanoma, que se puede decir que es el más agresivo y es el que sí o sí requiere un abordaje de inicio por un cirujano oncólogo y también oncólogo médico, radioterapia, ¿no? Y los cánceres de piel que no son melanoma, que pueden incluir epidermoide,
que pueden incluir cáncer basal, Vasocelular. vasocelular, que estos pudieran abordarse por el dermatólogo siempre y cuando sea una lesión resecable, que no implique deformidades, por ejemplo, o una deficiencia en la función del rostro. Entonces, en la parte del abordaje sí puede ser muy, muy variable, ¿no? Pero al menos de inicio, normalmente el abordaje es por un dermatólogo, que es quien hace la exploración, toma la biopsia y pues emite la recomendación de hacia qué parte tiene que ir. Y también participan muy poco, al menos que sea una enfermedad muy avanzada. Así es. Melanoma participamos en enfermedad localmente avanzada y también avanzada. Eh, Como tal, el melanoma pues, es de los tumores más agresivos y hoy en día la gran mayoría de pacientes con este tipo de cáncer va a requerir inmunoterapia o terapias dirigidas. Oye, y ahorita que estás mencionando lo de inmunoterapia y terapias dirigidas, ¿cómo ha cambiado el manejo en el tratamiento del cáncer? Porque básicamente, pues hace, pues no mucho todavía, creo que cáncer y todos estamos pensando, es igual a quimioterapia administrada por la vena y ciclos y etcétera. Y bueno, en algunos escenarios la radioterapia, ¿no? Básicamente, o cirugía, o un conjunto de todas, ¿no? Quimioterapia, cirugía y radioterapia. Y hoy en día hay otros tratamientos o medicamentos. Digo, la oncología clínica creo que ha avanzado enormemente, ha dado pasos gigantes en cuanto a tratamientos. Ya básicamente hay muchos pacientes que, ok, cáncer, y bueno, aquí está tu tabletita y esta es tu quimioterapia tomada, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar en cuanto a esta parte? Okay. La inmunoterapia son tratamientos que modifican el entorno inmunológico del paciente y por lo tanto también del tumor. La mayoría se administra de forma intravenosa, pero tiene mucho menos efectos secundarios que la quimioterapia y se puede emplear en muchos tipos de tumor. Hay algunos que se puede emplear con el simple hecho de tener el diagnóstico. Un ejemplo del más común es melanoma. El melanoma, digamos que la inmunoterapia es una de las estrategias de tratamiento inicial. Y hay algunos otros tipos de cáncer que se necesita realizar una biomarcación, es decir, de ese tejido tumoral o un estudio de sangre, identificar si existe cierta afinidad hacia la inmunoterapia. Si esto resulta positivo, se puede dar inmunoterapia o se puede dar inmunoterapia más quimioterapia, que mejora los resultados en cuanto a las respuestas. Generalmente son tratamientos mejor tolerados y los efectos secundarios van en función de que al modificar el sistema inmunológico pudieran favorecer trastornos autoinmunes, como pueden ser tiroiditis, colitis, neumonitis, que son los más frecuentes. Algunas personas también pudieran llegar a desarrollar vitíligo, pero la gran mayoría son muy leves y son bien controlados. Ok, ¿y en cuál pudieses decirnos que esta nueva terapia de inmunoterapia, en qué cáncer es el que ha tenido como una respuesta como más favorable o que ha sido un cambio en comparación de otros cánceres, ¿no? Y de su quimioterapia? Eh, Tal vez hace 10, 15 años el melanoma, yo creo que es el ejemplo Más claro. más claro. Eh, los únicos tratamientos disponibles que eran quimioterapia o interferón daban promedios de sobrevida de 8 o 10 meses. Hoy en día hay pacientes que llevan sobrevidas superando los 3 o 5 años incluso con tratamientos de inmunoterapia. Así de grande ha sido la brecha de Sí, sí, mejora en la sobrevida para este grupo de pacientes. Obviamente cada caso puede ser diferente y siempre esto tiene que ser vigilado y supervisado por un especialista y sobre todo ir identificando si son pacientes que van a responder bien a este tipo de tratamientos.
porque también es una realidad de que no es para todos los tipos de paciente ni para todos los tipos de tumor. O sea que hay que seleccionar, como todo causa un efecto secundario también, es decir, va a dar otras como enfermedades o síntomas secundarios. ¿Es más caros o es igual? Sin duda, el costo, la accesibilidad es tal vez 10 veces mayor, ¿no?, que los tratamientos de quimioterapia. Eso también ha sido un reto en este grupo de pacientes, porque la accesibilidad sigue siendo una limitante importante para muchos tipos de pacientes. O sea que es una terapia nueva, es mejor, es selectivo para no todos los cánceres, tienes que hacer pruebas pertinentes y después de eso hay un precio, ¿no?, que pagar, que es sumamente elevado y puede ir en combinación con otro manejo tradicional, podríamos decirlo así, que ya se conoce, que es la quimio o la radio, o inclusive ofertar también algún tipo de cirugía, podríamos decir, ¿no?, en esta parte. Eh, Gracias. ¿Cuál pudieses decir de las maneras, regresándonos un poquito, de prevención en cáncer? Ya mencionaste, por ejemplo, en cervicouterino, en mujeres, que es un cáncer que inclusive mencionas que puede ser hasta erradicado si es que tuviéramos como esa educación global de prevenir la infección, bueno, enfermedad de transmisión sexual, más la inyección preventiva que está selectivamente para los tipos de virus que ocasionan cáncer, ¿no? Básicamente. Eso sería en cuanto a mujeres. En cuanto a hombres, por ejemplo, ya ahorita hay por ahí una campaña de prevención de colonoscopía en cáncer de colon, que también es bastante buena, ¿no? Es decir, que a partir de los 40 años, me parece, en hombres, colonoscopía anual y es preventivo y básicamente con un pronóstico bastante bueno para erradicar cáncer de colon, ¿no? Así es. A nivel mundial existen estrategias muy puntuales para prevención de cáncer. Como platicabas, el cáncer de colon hoy en día también tiene un método de tamizaje que ha demostrado una reducción en la mortalidad estadísticamente. A partir de los 45 años se recomienda hacer colonoscopía más o menos cada 10 años. Hay ciertos grupos con mutaciones heredadas conocidas que se recomienda antes de los 18, pero es un grupo muy seleccionado. En la población general se recomienda cada 10 años una colonoscopia a partir de los 45. Hombres mayores de 55 años, tacto rectal y antígeno prostático. Como una mastografía tiene que ser de forma anual. La mastografía a partir de los 45 de forma anual, junto con una revisión. Cáncer cervicouterino, a partir de que una mujer inicia vida sexual, se debe someter a sus estudios de Papá Nicolau, y hoy en día también se recomienda la captura de híbridos, que es una prueba que se toma una muestra de hisopo por PCR y nos ayuda a identificar si hay o no virus presente. Cáncer de pulmón también es prevenible hasta un 20%, pero el grupo en el que se recomienda el tamizaje es únicamente en aquellos fumadores, más de 10 paquetes año. A partir de los 10 años del hábito, se recomienda tomografía de baja dosis cada 5 años para poder detectar lesiones pequeñas. Esos son básicamente los tipos de cáncer prevenibles y las formas de hacer la prevención, ¿no? O Así sea es. que de todos esos cánceres que nos estás platicando, creo que son de los de mayor frecuencia, ¿no? Digo, a Así nivel es. mundial, el cáncer de pulmón me parece que viene repuntando, ¿no? El Exacto. cáncer, bueno, el cáncer de mama, el de próstata en hombres que ya mencionaste. El tema ahí es los hombres, ¿no? Así Que es. nadie quiere ir a sus revisiones por alguna extraña razón. Así es. Implica un componente un poco tabú, Sí, claro. pero creo que es parte de la apertura y la confianza que tiene que haber con el personal, ¿no? Con Sí, el sí. urólogo y toda esta parte. Y teniendo en cuenta que esos tipos de cáncer van a representar del 60 al 70% de tumores, pues ya estaríamos previniendo la gran mayoría de enfermedades, ¿no? O al menos detectándolas de forma temprana. Y claro que aquí lo que apremia es bastante una etapa temprana para un mayor
tratamiento temprano, a lo mejor escoger una inmunoterapia, creo que también puede ser favorecer a etapas tempranas y Así es. una sobrevida después del cáncer bastante favorable, ¿no? En este Exactamente. caso. Por ejemplo, los pacientes que ya recibieron un tratamiento de cualquier cáncer que le hayan dado, muchas veces lo que sucede es que también están como con esta situación de que no me vaya a regresar el cáncer. ¿Qué pudieses mencionar en esta parte? ¿Regresan, no regresan? ¿O los que regresan porque regresan? ¿O puedes tener un cáncer secundario como tal o ya no? Eh, Todo tumor, y eso es importante hacer énfasis, una vez que se obtiene la curación, es decir, no hay evidencia clínica de enfermedad, eh, tiene un riesgo de recurrencia. Y esto va en función de la etapa en la que se identificó, va en función del tipo de cáncer, eh, y para esto se emplean estrategias de vigilancia, es decir, acudir a estudios de revisión cada 3 meses, cada 6 meses, y exploración en aquellos tumores que sean palpables, ¿no? Eh, y también existen estrategias de tratamientos, le llamamos adyuvantes, porque se brindan después de obtener la curación, con la intención de reducir la probabilidad de que, Tengo una recurrencia. exacto, de que tenga una recurrencia. O si esto llegara a suceder, que sea en un periodo mucho más prolongado de tiempo, ¿no? Es difícil predecir si esto o si una enfermedad va a regresar o no y cuándo, ¿no? Y es un proceso emocional que el paciente cursa y tiene que asimilar y entender. Es algo que puede estar latente. Eh, pero no dejar de hacer su vida, de modificar hábitos, que eso es lo que él puede hacer para prevenir que esto regrese. Retomar buenos hábitos de ejercicio, de cuidado de la salud, de descanso, de control de estrés, de dieta. Limitar hábitos como el tabaquismo y el alcohol, nuevamente, si ya los tenía, hacer un esfuerzo por limitarlos, ¿no? Eso es lo que está en sus manos. Una vez teniendo cáncer, no quiere decir que pues ya me dio, pues ya ni modo. Si se llega a obtener la curación, será importante retomar la prevención en todos los factores que pudieron haber detonado esta enfermedad. ¿Y en qué Entonces, porcentaje hay una recurrencia en los pacientes que tienen una curación? ¿Existe algún factor, por ejemplo, si tu cáncer fue un estadio 3 o 4 muy avanzado y obtuvimos una curación, este cáncer tiene más riesgo de recurrencia que uno que tuvo en estadio temprano? así es. Si pudiéramos poner un factor, sería ese, la etapa clínica en la que la identificamos. Ok. Etapas tempranas van a tener menor riesgo de recurrencia a lo largo de los años que si se logró una curación en etapas 3 o etapas 4, ¿no? Es mucho más difícil porque ya la biología del tumor ya es diferente. Ya es como que avanzado, ¿no? Cuando existe la recurrencia, el tratamiento inclusive también es más difícil, también o sea, o es el mismo tratamiento. En ocasiones se puede inducir Repetir. nuevos tratamientos y en ocasiones no. Esto va en función del tipo de tumor, de los efectos secundarios que haya tenido el paciente, de cuánto tiempo pasó desde el último tratamiento, eh, o- y también pudieran surgir tumores secundarios, ¿no? Los Tumores secundarios por el mismo efecto de los Exacto, el medicamentos. tratamiento, por ejemplo, tratamientos que incluyan topócido, ciclofosfamida, son fármacos que modifican el material genético y pueden favorecer el desarrollo de leucemias en un futuro. Antraciclinas también. Generalmente son fármacos que usamos con una dosis limitante, es decir, hasta cierta cantidad de Ujú. tratamientos para no exponer a este riesgo, ¿no? Y, o sea que sí existe el riesgo, pero pues bueno, como todo, pues hay que hacer el cambio de estilo de vida, modificar lo que estás mencionando, que es lo que ya mencionamos al inicio, los factores modificables y los no modificables, ¿no? Hay una, como dices, una biología de un tumor que pues básicamente va a ser igual o se va a modificar, pero hay otros que pueden ayudar también a prevenir esta parte, ¿no? De la
de la modificación de los alimentos, básicamente, en todo Exactamente. paciente. Que hace tiempo, o bueno, ya la película esta de Patch Adam, ¿no? Que el médico que daba risas y no sé qué, el payasillo. ¿Qué factor existe también en la situación emocional y el cáncer, ¿no? Que es muy frecuente que el que tiene cáncer, el X persona, y llega a todo mundo, ¿no? Con el echaleganismo, ¿no? Échale ganas, ¿no? Pues son muchas veces que no es de echarle ganas, ¿no? Podemos decir, hay etapas muy avanzadas, pero existe el factor que de la emoción de un paciente con depresión por el cáncer, que evidentemente es un impacto fuerte, y que la persona tome la enfermedad de una manera más optimista, pudiésemos decir que existe un impacto o hay estudios que nos puedan avalar esta parte. Eh, es difícil tener estudios controlados, al menos en cuestiones emocionales o ambientales, ¿no? Pero sí se ha visto que estilos de vida saludables pueden favorecer no solo la disminución del riesgo de desarrollar cáncer, sino también las respuestas de los tratamientos. Un entorno social, un entorno personal, individual, positivo, tiene grandes beneficios en cuanto a la tolerancia a los efectos secundarios y también en cuanto a la respuesta a los tratamientos. Y si queremos irnos un poquito más hacia la biología, recordemos que las situaciones de estrés generan cortisol. Entonces el cortisol es una hormona que deprime el sistema inmunológico. Y este es digamos, el caballito de batalla que tenemos contra esta enfermedad. Y si le estamos pegando a nuestro propio sistema inmunológico por situaciones de estrés, que pueden incluir situaciones emocionales, de trabajo, falta de buen sueño, pues tenemos un punto menos para combatir esta terrible enfermedad, ¿no? Como te digo, es difícil ponerlo en control, digamos, Ujú. en Sí, sí, estudios como de controlados. poder decir que fue por el estrés o que por la depresión que te dio cáncer, ¿no? Exactamente. Porque sí existe una relación que muchas personas, como bien mencionas, es que pobrecito, ¿no? Él siempre vivía estresado, preocupado por X circunstancias del trabajo, la mamá, el papá, el primo, la novia, y ahora le dio cáncer, ¿no? Como dicen, le llovió sobre mojado, ¿no? Pero creo que esta parte es bastante importante. No es que esa situación emocional te predisponga, por así mencionarlo, sino que son cosas que se suman y si aparte tienes este factor, también puede como perpetuar o coadyuvar, pudiésemos decirlo, así, ¿no? No se ha demostrado, pero puede estar relacionada probablemente, ¿no? Exactamente. También el acompañamiento familiar, como también estás comentando, la individualidad en las situaciones positivas, ¿crees que sí sea un factor también bueno, como que las personas puedan como en el estado ya de la enfermedad, en el tratamiento propiamente, tener como una sobrevida más avanzada? Sin duda. Y esta parte del estudio de lo que engloba una enfermedad como el cáncer es una enfermedad que afecta a la sociedad y a la familia, porque implica que no solo una persona está enferma, sino que un grupo de personas deje de trabajar y se vuelva cuidador. Sí, claro. Y entre mayor cantidad de cuidadores exista, la fortaleza es mayor, porque existe también el deterioro del cuidador, el colapso, ¿no? Cuando solo se Sí, el recarga en burnout, una ¿no? sola persona, eh, se corre el riesgo de que esa persona entre en enfermedad o que no pueda acompañar durante el proceso de esta enfermedad a los pacientes, ¿no? Es un factor sin duda positivo. Incluso nosotros para poder brindar tratamientos necesitamos tener la certeza de que va a haber por lo menos un familiar acompañándolo a sus tratamientos, de que va a estar alguien pendiente de que no tenga un efecto secundario grave que ponga en peligro su vida, de que deje de comer, de que tenga una diarrea que no se controle. Todo esto es parte del núcleo fundamental que todo paciente oncológico debe tener, ¿no? Sí, pues es como bien mencionas, es un núcleo social o familiar, porque bueno, a veces, digo, no solamente acompaña a la familia, sino que existen participantes como amigos,
los vecinos, que es muy frecuente, ¿no? A mí me toca ver en ocasiones que usted quiere, no es que yo soy la vecina, ¿no? Que participan en esta parte, ¿no? Y yo en lo personal lo que noto cuando las personas tienen este apoyo, siempre en general la persona tiene una característica como de más alegría, ¿no? En general, aunque llevan 3 semanas hospitalizados o la están pasando muy mal con los efectos secundarios, pero se notan que tienen como una mente más positiva, ¿no? Versus cuando no tienen un acompañamiento o hay personas que lamentablemente nos dejan abandonados, ¿no? En el hospital, en otras situaciones. Yo creo que también esa parte impacta, ¿no? Como personalmente a la persona y dice, bueno, pues sí, nadie me cuida, nadie me ayuda, no, pues ¿qué estoy haciendo aquí también? Podemos decir, ¿no? Exactamente. Como coloquialmente a veces decimos, se dejó morir, ¿no? Por así mencionarlo, pero me pareciera ser que pudiese venir por otro lado, como lo que estás platicando. Oye, y acá en Tabasco, en comparación de otros estados, o por ejemplo de tus compañeros con los que convives en residencia, que conozcas que están en otras ciudades, o en Ciudad de México que estuviste, aquí en Tabasco hay mucho cáncer. Sí, sin duda es una enfermedad muy prevalente. Eh, Tal vez lo que se pudiera notar de diferencia es digamos, la capacidad de detección temprana. Creo que es un estado y esto no solo va en función de los especialistas, gran parte o prácticamente todos los pacientes van a llegar primero con un primer nivel. Creo que ellos son los que marcan la diferencia, sin duda, en identificar un síntoma, por muy insignificante o leve que pudiera ser, el detectarlo o pedir el estudio necesario para saber que algo está mal ahí puede hacer la enorme diferencia en un futuro, ¿no? Eh, no habemos tantos especialistas en cáncer, o al menos no lo suficientes para poder muchas veces cubrir la demanda, ¿no? Al menos de forma oportuna, pero si algo se pudiera diferenciar, ¿no? Yo creo que sería eso, ¿no? Porque en general es una enfermedad frecuente, ¿no? En Todos los todo estados. México. Ciertas estadísticas lo ubican más o menos en la media o un poquito debajo incluso, pero esto pudiera estar en relación con la falta de detección. Hay muchas personas que fallecen Y no y sabemos no de qué saben fallecieron. exacto, nunca se hicieron estudios pertinentes o simplemente pues fallecieron en casa y posiblemente ahí se escapó algún caso, ¿no? Yo creo que esta parte de detectarlos y detectarlos a tiempo ha sido el enorme reto en oncología. ¿Cuál crees tú que pudiese ser un factor que existe en Tabasco que tengamos tantos pacientes con una alta incidencia en cáncer en general? Porque también me toca ver mucho leucemias, linfomas, que son los tumores pues no sólidos o tumores de sangre y también tumores sólidos, ¿no? Pero demasiados. Pues yo siempre digo que bueno, yo igual acá hice el internado, pero cuando fui a Ciudad de México a hacer residencia me tocó ver que no era una frecuencia de pacientes internados. Habían otras patologías, ¿no? Más que nada pulmonares, ¿no? Hemorragias, etcétera. Pero regreso nuevamente a Tabasco y medio piso del hospital es cáncer, ¿no? Sólidos o no sólidos. Y bueno, no sé si en el hospital donde tú también laboras, pero ¿cuál crees que sea el factor que existe aquí en Tabasco de que tengamos tanto desarrollo, prevalencia de cáncer? Aparte de lo que estás platicando, que a lo mejor es porque no tenemos una terapia preventiva, que yo creo que te apoyo al 100%, creo que no lo tenemos, no nos educan desde que salimos a esta parte, pero pudiese ser algún otro factor ambiental, por ejemplo, aquí. Específicamente, creo la industria petroquímica es digamos, un factor agroalimentaria. Todas estas poblaciones que se encuentran cerca de plantaciones que están expuestos a pesticidas, herbicidas o a centros de extracción de industria petroquímica, ya están clasificados como carcinógenos tipos B. Es decir, que una exposición constante y frecuente pudiera favorecer el desarrollo de cáncer, ¿no? Yo creo que eso sería como dices, uno de los factores ambientales
que pudiera ser diferente a algunos otros lugares del país. Y, pero cuando nos dices que es un factor de tipo B cancerígeno, ¿a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, ¿es lo mismo que el que trabaja en plataforma de Pemex, el que es el ingeniero, o el que está justamente trabajando con el crudo, literalmente? Uh-huh. ¿Cuál sería la diferencia? ¿El que está expuesto literalmente al factor de crudo, los pesticidas, los aromas, etcétera? ¿O el que está en Pemex trabajando en una plataforma, en una oficina? Es el que está expuesto Así es. literalmente, ¿no? Exactamente. Esto lo clasificamos como exposición laboral, de hecho. Y en general todas las sustancias, o al menos muchas de las que se sospecha que pueden desarrollar cáncer, la OMS ya las cataloga como carcinógenas, ¿no? Los tipo 1 pues son el alcohol, el tabaco, sustancias que ya está más que demostrada que favorecen el desarrollo de cáncer. Algunos otras tipo 2, A, 2B, que pueden ser aquellas exposiciones a industrias de la construcción, industria petroquímica, industria agroalimentaria, industria metalúrgica, muchos solventes o la preparación de materiales incluyen la liberación de pequeñas partículas de hidrocarburos policíclicos que pudieran favorecer el desarrollo de cáncer cuando se está en una exposición constante y durante muchos años. ¿Cuáles son las profesiones mayor relacionadas a desarrollo de cáncer en este caso? En general están bien descritas aquellos que están expuestos al berilio, al cromo, al níquel, a la industria de refinación petroquímica. Nos referimos a aquellos que están en el frente de batalla, ¿no? Uh-huh. En la parte de la síntesis y refinación de sustancias, en la industria de la construcción, aquellos expuestos a asbesto, también es algo muy, muy bien descrito en la literatura, el desarrollo de mesotelioma, en general son los más frecuentes, aquellos trabajadores que están expuestos a pesticidas, a plaguicidas de forma constante. Que están regando las plantas y todo, ¿no? Esta parte. ¿Cómo se llama? Bueno, ya casi no hay las minas, los mineros también pudiese estar. Aunque Hay está un poquito ciertas... más como desarrollo a enfermedad pulmonar, ¿no? O algo así. Así es un poquito más asociado a enfermedades por depósito pulmonar. No está tan bien descrita la relación con cáncer, pero sí pudiera ser un factor de riesgo. Tal vez de menor impacto en comparación con el asbesto, pero pudiera tener un factor que juegue, ¿no? O sea que sí hay o profesiones, oficios que están asociadas al desarrollo de cáncer, exposiciones ambientales, exposiciones al tabaco, como ya mencionas, ¿no? Que yo creo que eso desde hace muchos años lo sabemos. El mismo alcoholismo nos puede provocar algún tipo de cáncer, en la edad nos puede provocar cáncer, muchas situaciones, ¿no? Pues básicamente no existe una manera en el que alguna persona no pueda llegar a desarrollarlo. ¿Es correcto eso? O Así sea, es. que el simple hecho de Realmente, haber nacido, estamos expuestos. exactamente. Claro que si tenemos los factores asociados, genéticos, ambientales y los modificables y no modificables, pues ya pues resulta un poquito peor, ¿no? En este caso. Bueno, Así en es. dado caso, pues hay que acudir con el médico oncólogo clínico, tumores sólidos, en general, ¿no? Para esta parte, pues más que nada que prevenible contigo, yo creo que toda la población que llega, básicamente llega con un diagnóstico, ¿no? Muchas veces, o sea, tu consulta Así no es es. más de prevención, sino de tratamientos, ¿no? Así es. En muchas ocasiones, ¿no? Creo que quienes participamos un poquito más en el diagnóstico o en la prevención somos como los médicos, como mencionas, que somos primer nivel, o médicos internistas o de otra índole al médico general, ¿no? Uh-huh. Para después mandarlos acá contigo para el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace un médico oncólogo? Básicamente participamos en parte del diagnóstico cuando son casos o cuando el abordaje no está tan claro de cómo se debe llevar, la parte del tratamiento, sobre todo médico, quimioterapias, hormonoterapias, terapias dirigidas, inmunoterapias, tienen que ser
indicadas y supervisadas por un especialista en oncología. Y también formamos parte del equipo junto con cirujanos oncólogos, radioterapeutas, para tratar esta enfermedad. Muchos pacientes van a requerir el abordaje de diferentes especialistas a lo largo del transcurso de la enfermedad. Sí, que digo que al final del día hay unos pacientes que ocupan un conjunto o una sociedad médica para el tratamiento, cirugía, radio, quimio, seguimiento, y hay otros que sí los puedes como llevar tú solo, por así mencionarlo, ¿no? Algunos tipos de cánceres y también como mencionas, dependiendo los estadios o las etapas de cada paciente, ¿no? Así Básicamente. es. Y pues bastante enriquecedora la plática, digo, un poco general de todo de este tema de cáncer. Yo creo que mucha gente no les causa hoy en día bastante situación de ansiedad, pero yo creo que es bastante bueno conocer, como lo que estás platicando ahorita, el tamizaje o la prevención de muchos cánceres que existen hoy en día. Y pues como todo, o sea, no tener miedo, yo pienso, ¿no? O el tabú de que es que si me voy a un médico van a decir que tengo cáncer, ¿no? Que es lo que siempre dicen. Pero yo creo que es lo mejor, ¿no? En el aspecto de que si nos previenen o estamos en una etapa muy rápida, el pronóstico muchas veces es bueno, ¿no? Al menos a mí me toca participar, el cáncer que más participo como médico internista es el cáncer de tiroides y es muy frecuente, que siempre me preguntan y lloran, oiga, es que tengo cáncer. Y yo digo, mira, una vez que se quita la tiroides y la etapa es temprana, digo, vas a fallecer de cualquier otra cosa menos de cáncer de tiroides, ¿no? Y antes no podíamos tener como esa facilidad de poder decir eso, ¿no? Hoy en día, nuevamente, si es un cáncer de colon o un adenoma velloso maligno, en una etapa inicial se quita, se opera el colon y va para afuera y adiós enfermedad, ¿no? Y otros tipos de cáncer sólidos, como, bueno, no sé si hepatocarcinoma, a lo mejor en una etapa inicial o temprana puede haber algún tipo de tratamiento también curativo. El de mama que ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, ¿no? Que tenía el gen doble marcador, me parece, y pues ella decidió pues quitarse las mamas y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que es bastante enriquecedor esta parte, no hay que tener miedo, hay que venir a los médicos, hay que acudir a la prevención y bueno, si lamentablemente el diagnóstico ya está puesto, pues acudir para su tratamiento, ¿no? Básicamente, ¿no? Así es. Creo que sería como uno de los mensajes más importantes y pues bueno, el oncólogo clínico, quien más para dar este tratamiento y manejo y el seguimiento básicamente, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, Calixto, por tu tiempo y por en acompañarnos en este siguiente capítulo. Y pues bueno, nos quedamos con toda esta retroalimentación que me pareciera ser que es bastante positiva para toda la población. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, no sé si tienes algo que complementar o decir algo como final. Pues básicamente la prevención hace la diferencia, el diagnóstico temprano. No tenga miedo a la palabra oncólogo, es el mensaje que nos podemos llevar. Siempre pueden haber estrategias de tratamiento si se detecta a tiempo y estamos para servirles en Centro Médico Portes. Así es, Centro Médico Portes, ya cambiamos de nombre, tenemos todos los servicios y oncólogo clínico también. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y nos despedimos y eso sería todo por este capítulo. Cerramos.